If you're new with us, we are working our way verse by verse through. Si eres nuevo con nosotros, estamos predicando versículo tras versículo en el Evangelio de Lucas. Y esta es la conclusión, lo que algunos llaman el Sermón del Monte. Y todo viene desde el capítulo 6, versículo 12, donde Jesús va a una montaña para orar. Ahí también elige a sus apóstoles y luego desciende de la montaña para predicar y enseñar también a sus discípulos y a otros seguidores de Jesucristo. Y una gran multitud viene de todas partes del mundo. Y nosotros vimos del versículos 20 al 26, donde Jesucristo comienza a hablar qué significa ser un verdadero discípulo. Y ciertamente hay como una transformación de valores, donde lo que el mundo mira como valor, nosotros lo vemos diferente. Y luego vemos versículos 26 al 27, ama a tus enemigos, un versículo que a nadie le gusta. Y hemos sido llamados a presentar un amor increíble. Y luego vimos la semana pasada esta disposición increíble de no juzgar, sino ser generoso en todo. Y hoy estamos concluyendo el sermón de la montaña, donde Jesús habla acerca de lo que significa ser un verdadero discípulo. Y Él lo hace por medio de dos analogías, llevar frutos y una casa sólida. Y la conclusión del sermón es como la conclusión de cualquier sermón, un llamado a una decisión. Jesucristo está predicando a un gran número de personas y básicamente dice, tú quieres ser un discípulo. Vendrás y me seguirás. Y estas palabras tú podrías encontrar ser desafiantes, pero sabemos que aquel que habla estas verdades es aquel que está lleno de misericordia, lleno de gracia, lleno de verdad. Y Él dice que de lo que abunda en el corazón hay la boca. Habla la boca y no hay corrupción. Y así como Él habla estas palabras a nosotros, debemos escuchar sus palabras. Esto es sabiduría divina y esto es palabra de vida eterna. Y esto viene del corazón de aquel que nos ama. Y oremos para que el Señor nos ayude a aplicar este texto en nuestra vida. Señor, gracias por tu palabra en esta hora. Gracias por no dejarnos en la oscuridad, pero por ser un Dios que habla a nosotros, por revelarte a nosotros en las páginas de tu santa palabra. Señor, lo que nosotros oramos, queremos que tú nos des, Señor. Lo que no tenemos, danos, Señor. Y lo que no somos, por favor, haznos. Y oramos en el nombre de Jesucristo. Amén. Pensando en este texto, yo estaba pensando un problema de contracultura que existe en el mundo. Hay muchas fuentes de riquezas. Ustedes posiblemente estén familiarizados con muchas cosas de ellos. Una de las cosas más maravillosas del mundo es un tipo de roca diferente. No sé si algunos de ustedes aquí conocen esto. Dicen que más de 200,000 vistas tiene ese ejemplo. Ustedes posiblemente tienen un relativo que les pueda dar ese artículo que cuesta tanto dinero. Ustedes posiblemente tengan ese tipo de correas donde que es muy popular, pero que cuesta mucho dinero. Y hay también un tipo de material que tiene un nombre un poco interesante. En este pasaje, Jesucristo está haciendo una pregunta. ¿Estás seguro que tú eres real? Diferente a estos objetos que eran falsos, a que costaban dinero. ¿Ustedes son un discípulo falso o verdadero? Mientras Él le habla a este grupo de personas, algunos de ellos todavía están cuestionando y preguntándose cosas. Y pues Jesucristo les pregunta, ¿ustedes son discípulos auténticos? Y Jesucristo entonces les da dos características de un verdadero discípulo. Primero Él le dice, el discipulado viene del corazón. Versículos 43 al 45. Él comienza diciendo, porque no hay árbol bueno que produzca fruto malo, ni a la inversa, árbol malo que produzca fruto bueno. Y en el versículo 43, esto es una continuidad de pensamientos de Jesucristo mientras Él habla acerca de aquellos que deben de producir frutos. Y Él habla acerca de las maneras en que evidencias de cómo nosotros estamos dando frutos y en alguna manera también evidencias de cómo no damos frutos. Como Él dice, un buen árbol no da malos frutos y un buen árbol no da malos frutos. Esto es una analogía interesante y también común en la Biblia hablar acerca de seguir a Jesús.
En Juan capítulo 15 hay un pasaje muy conocido donde Jesucristo dice, yo soy la vid y ustedes los pámpanos. Fuera de mí ustedes no pueden hacer nada. En Filipenses también Pablo dice, oremos por la iglesia para que ellos lleven fruto. Es muy común este tema de llevar frutos, esta analogía. Y Jesucristo ahora habla acerca de un árbol de llevar fruto. Y él básicamente define lo que nosotros somos en base a producir frutos basado en nuestra naturaleza. Un buen árbol va a producir buenos frutos. Un árbol malo va a producir malos frutos. Y nosotros seremos conocidos por los frutos. De esa manera es como lo sabrás. No necesitas ser un experto de árboles. Cuando ves el fruto, eso es suficiente para saber si es bueno o es malo. Yeah. Yo estaba en Home Depot y estaba mirando plantas, estaba mirando otro tipo de árboles y plantas, árboles de manzanas, de cereza, pero no había fruto en estos árboles todavía, solamente estaban ahí la planta. Si ustedes toman el sticker, no hay manera de que ustedes se den cuenta de qué tipo, a menos que tú seas muy bueno en plantas, qué tipo de árbol es este. Sin embargo, yo puedo decirles a ustedes cómo se ve. Yo puedo identificar un árbol de manzanas si veo la manzana. Había un árbol que que era muy conocido donde yo estaba. Y no necesitamos ser expertos en árboles para conocer los frutos. Ustedes pueden detectar a los discípulos por sus frutos, dice el Señor Jesucristo. Es visible. Este tipo de fruto viene por un árbol en particular. Y miren lo que dice. Pues cada árbol por su fruto se conoce. Y él dice que los hombres no recogen higos de los espinos, ni vendimian uvas de una zarza. Lo que es necesario es un árbol nuevo, totalmente diferente si queremos producir buenos frutos. Así que nuestras acciones revelan si nosotros somos o no somos discípulos. Van a poner en despliegue qué tipo de árbol somos nosotros. Y si no estamos llevando frutos, necesitamos un nuevo árbol. Y eso es lo que Jesucristo hace ante esta audiencia. Es una especie de autoexaminación. ¿Qué soy yo? ¿Quién soy yo? ¿Qué tipo de fruto estoy llevando? Y esas son las ideas que aparecen en otros pasajes, aún en Colosenses, cuando él habla acerca del fruto del Espíritu. Y él dice que el fruto de la carne, en Gálatas, acerca de los frutos malos, idolatría, inmoralidad sexual, celos, rivalidades, disensiones, etc. Sin embargo, el fruto del Espíritu, que es totalmente contrario, estos son marcas de Jesucristo mismo, que el Espíritu de Dios es produciendo en nosotros un carácter de Jesucristo nuestro Señor. Así que un amor sacrificial está presente en los frutos del Espíritu. Gozo está ahí, aún en medio del sufrimiento. La paz está presente, aun cuando el temor llega. Hay paciencia en tiempos de adversidad. Hay bondad sin ninguna expectativa de retornar algo. Hay gentileza cuando somos tentados a ser duros. Hay mansedumbre desplegada en nuestras vidas. No somos perfectos. Sin embargo, estos frutos son regularmente desplegados en la medida en que el Espíritu Santo reside en nosotros y produce poco a poco ese carácter que debemos tener en Cristo. Todos estos aparecen juntos al mismo tiempo y en el nombre de Jesucristo nosotros vamos a producir frutos progresivamente pero consistentemente. Así que un árbol malo va a producir falta de perdón, falta de amor a los enemigos, también un espíritu de juicio, como hablamos la semana pasada, pero un buen fruto va a producir amor hacia los enemigos, perdón por aquellos que te ofenden, generosidad, etc. Así que el gran problema aquí es el problema del corazón. Jesucristo dice en el versículo 45 que el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo que es bueno y el hombre malo del mal tesoro saca lo que es malo, porque la abundancia del corazón habla la boca. Ahora bien, el fruto no es un trabajo. Es como que tengo que ir y hacer mucho trabajo.
Tengo que ir y buscar bananas y ponerlo en un árbol de naranja. Esto es una acción externa. De hecho, esto viene de manera natural y de manera instintiva, porque eso es lo que nosotros somos. El fruto es desplegado en la persona que ha sido transformada por el Evangelio. Y eso es lo que Jesucristo está haciendo. Vamos a examinar la planta, la raíz, porque de ahí es que viene entonces el carácter de la persona. Esto es algo fundamental para el cristianismo, ¿no es así? El árbol determina quiénes somos y cómo vivimos, porque es como el control de nuestra vida en nosotros, el corazón. Determina la dirección que yo tomo, que es lo que Proverbios dice. Guarda tu corazón, porque de él brota, emana la vida de nuestro corazón. Y esta es la marca clave del cristianismo, del cristiano. Cuando yo nací en una cultura cristiana o un hogar cristiano, o cuando voy a la iglesia, o cuando fui bautizado, o cuando fui bautizado, o cuando soy bautista, o cuando soy metodista, o yo escuché a Jesús predicando aquí. Ese no es el problema. Jesucristo dice, dime acerca de tu propio corazón. Lo que necesitamos es una conversión, lo que necesitamos es un nuevo corazón. Lo que nosotros llamamos en teología regeneración. Necesitamos a Jesucristo transformarnos. Y cuando eso sucede, eso es un milagro de su gracia. Y si sucede, debemos de darle gracias. Y debemos de reconocer que ese nuevo corazón nos da un nuevo deseo por obediencia. No una obediencia perfecta, porque nos arrepentimos cuando estamos en pecado. Que necesitamos y queremos, anhelamos ese cambio. Y eso es lo que Jesucristo hace. Y de hecho, eso es lo que los profetas proclaman, que en el nuevo pacto Jesucristo nos dará un nuevo corazón. Y de ese nuevo corazón tendremos una nueva vida. Anteriormente, Juan el Bautista dijo algo parecido en Juan capítulo 3, cuando Juan les dice a las personas que produzcan frutos y que continúen en arrepentimiento. Y esa es la manera en que producimos una nueva vida, arrepentimiento, y hay frutos que corresponden a ese arrepentimiento y ese nuevo corazón. Y Jesucristo nos da una manera específica para pensar en esta manera cuando Él pone el ejemplo de la boca. De lo que abunda en el corazón aparece la boca. Así que eso es un ejemplo de un buen fruto. Nuestras palabras. Nuestras palabras revelan en muchas maneras, en muchos sentidos, la condición de nuestro corazón. Los problemas revelan un problema del corazón. Esto no significa que no decimos cosas malas. Todavía tenemos desafíos con el hombre viejo, pero nos arrepentimos y no queremos vivir de esa manera. Así que un discipulado auténtico es cuando hay un proceso de cambio en el corazón, y así es como funciona en nuestro corazón. Cuando las afecciones cambian, cuando el corazón cambia, el comportamiento entonces sigue. Porque el problema no es atacar el comportamiento, sino mirar el corazón. Ahí es donde comienza el proceso de cambio. No en el comportamiento, pero en el corazón. Y eso es lo que dice la Biblia acerca de lo que abunda el corazón, habla la boca. Yo usaba álgebra y cuando yo estaba usando la álgebra y cuando me gustaba una persona, yo buscaba la manera de cambiar mi vida, de tener un buen comportamiento. Yo usaba desodorante y me beneficiaba de eso, y con el resto también de el hombre. ¿Ustedes quieren desodorante? ¿No está interesado? Leon, un amigo mío, usaba colonia y yo le preguntaba, ¿tú quieres tener un trabajo, lavar mi carro? Él no quiere hacer nada de eso hasta que él hasta que él tiene una novia. Y ahora él toma baños, usa desodorante, usa colonia, pero antes de tener novia, él no hacía eso, pero ahora que tiene novia, él lo hace. Y él tiene un trabajo ahora. El comportamiento cambió cuando cambió el corazón. Y cuando verdaderamente amas al Señor Jesucristo, eso cambia todo. Yo nunca fui a un musical en toda mi vida. Y en ninguna manera lo encontraba entretenido o divertido hasta que conocí a Kimberly. Y ahora entonces podíamos ir. Yo crecí con un tipo de musical diferente.
pero no como ese tipo de música. Pero ahora tengo un nuevo amor. Ah, así que yo, yo tenía un cubierto, yo no tenía nada de utensilios para comer en la mesa. Pero cuando la relación con Kimberly comenzó, eso cambió. Y déjenme decirles algo, cuando tenemos una relación con Jesucristo, el corazón cambia, el comportamiento cambia y producimos frutos. Hay alguien que tiene un libro donde ese personaje tiene un capítulo acerca de amar y él hace una pregunta: ¿qué implica amar verdaderamente a Jesucristo? Y Dani y yo estábamos hablando la semana pasada y es interesante lo que vemos aquí. Esto es un buen tiempo para autoexaminación y él básicamente dice: ¿a qué se parece el hecho de tú amar a otra persona? Y tiene que ver con tu relación con Jesucristo. Y él dice, si amamos a una persona, número uno, nosotros pensamos en esa persona. A ti te gusta pensar en Cristo. Número dos, si tú amas a una persona, tú quieres escuchar sobre esa persona, qué hay en su vida. Y de hecho, eso es lo que debe de marcar el cristianismo, escuchar acerca de Cristo. Si te gusta una persona y la amas, tú quieres leer sobre esa persona. Tú quieres agradar a esa persona. Si tú amas a una persona, me gusta tú también le gustas a sus amigos. Esto es un poco desafiante, pero... Y él dice, nosotros estamos favorablemente inclinados aún antes de conocer a esa persona. Y así mismo es con el cristianismo. Él dice, nosotros estamos más en el hogar que otros cristianos, que él es con personas que son del mundo y que han tenido muchos años juntos. Si amamos a una persona, nosotros estamos juntos con él. Si amamos a una persona, queremos hablar con esa persona. Si amamos a una persona, queremos estar con él siempre. Y número 9, nuestro amor por Cristo. Si tú amas a una persona, tú quieres hablar acerca de esa persona. Así que ese eres tú. Tú amas a Cristo. Tú lo amas. Tú podrías poner otros amores menores y dejar que este amor grande te cambie. No es tarde. Agustín, el padre de la iglesia, él no vino al cristianismo hasta luego más tarde. Y él dice, tarde te amé. Y ahora mira cuánto has cambiado el cristianismo en mi vida. Es posible que esto pueda redarguir en lo que dice la iglesia. Especialmente la de Efesios. Tú amas y amas mis obras, pero has dejado tu primer amor. La transformación del evangelio en nuestras vidas, si no está sucediendo, entonces tenemos que revisarnos y dejar que esta nueva creación que tenemos en Cristo pueda producir frutos. Y hasta entonces vamos a enfocar nuestra atención día a día en nuestro corazón. Queremos poner el pecado en muerte y remover todo ídolo que tenemos, que hemos construido, y ponerlo a un lado por el amor superior de Cristo. Así que un discipulado auténtico viene del corazón. Número 2, un discipulado auténtico está marcado por obediencia, se despliega en obediencia. Y eso es una manera de hablar acerca de llevar frutos, que él habla en su primera analogía, como él nos da esta segunda analogía acerca de los dos cimientos y construir nuestra casa sobre la roca. Así como él cambia la analogía y lo que él básicamente hace es construir la base de obediencia. Y él dice en el versículo 46, ¿y por qué me llamáis Señor, Señor y no hacéis lo que yo digo? A mí me gusta la simplicidad de Jesús enseñando. ¿Por qué tú me llamas Señor, Señor? Ahora bien, esto es una confesión no ortodoxa. Cuando Pablo dice que todo aquel que llama el nombre del Señor será salvo. Eso es lo correcto hacer, llamar al Señor para ser salvo. Sin embargo, hay otros que llaman al Señor y dicen Señor, Señor. Y esto no es ortodoxo, esto es entusiasta y es público. Pero Jesucristo dice, si tú no haces lo que yo digo, entonces esto es vacío, es superficial, no es cierto. Y en Mateo capítulo 7, él habla inclusive acerca de esto. Y él dice, no solo le llaman Señor, Señor, sino que ellos también hacen obras en su nombre. Pero Jesucristo les dice, en el tiempo final, yo les diré, nunca les conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Ustedes me llaman Señor, Señor, pero ¿hacen lo que yo digo? Así que su falla en obedecer es contradictorio a su confesión. Y él trae un poco de claridad. Y él dice, todo el que viene a mí y oye mis palabras y las
y las pone en práctica, os mostraré a quién es semejante. De hecho, esto es un buen modelo para discipulado. Nosotros venimos a Jesús, escuchamos su palabra y la ponemos en práctica. Y esto es lo que dice este texto. Esta multitud masiva se reunió con él, iba a donde Jesús, escuchan sus palabras, pero hay algo todavía que falta. Y es decir, ponerla en práctica. Y Jesucristo dice, verdaderos discípulos ponen mis palabras en práctica. Y él nuevamente da una ilustración para comparar a un falso seguidor con un verdadero seguidor, con estos dos constructores. Y él dice, es semejante a un hombre que al edificar una casa, cavó hondo y echó cimientos sobre la roca. Y cuando vino una inundación, el torrente dio con fuerza contra aquella casa, pero no pudo moverla porque había sido bien construida. Pero el que ha huido y no ha hecho nada es semejante a un hombre que edificó una casa sobre tierra, sin echar cimiento. Y el torrente dio con fuerza contra aquella casa y al instante se deploró y fue grande la ruina de aquella casa. Así que tenemos dos constructores, vamos a llamarle Ronnie y Johnny. Ronnie hace el trabajo fuerte de construir la fundación de esa casa. Así que él compra la casa, él tiene el permiso para construir y entonces por semanas no hay señales de la casa porque Ronnie todavía sigue construyendo y sigue cavando profundamente. Luego vienen los vientos, viene entonces el concreto y Ronnie comienza a construir esa casa sobre una roca, sobre una fundación. Pero entonces vemos aquí a Johnny. Johnny toma la parte más fácil, el camino más fácil, y él la construye sin fundación. Lo que parece un problema en el primer siglo de este problema. En Palestina, por ejemplo, era un gran desafío tentar a alguien construir en arena en vez de invertir en obreros, en vez de invertir en personas que pudieran hacer una fundación apropiada. Así que Johnny, como Ronnie, también había envisionado esta casa. Él también tiene los permisos, compra el terreno, pero en vez de cavar profundo, él construye hacia arriba, sin base, sin fundamento. Y él mira a Ronnie y dice, qué pérdida de tiempo, qué pérdida de energías, qué pérdida de recursos hacer esta fundación. ¿Quién necesita construir sobre una roca? Yo tengo, yo tengo paredes, yo tengo un techo, todo estaba bien, hasta que vino la tormenta. Y solo uno de ellos pudo poner su pie en paz. Ronnie puso su pie en paz. Johnny estaba tratando de buscar los sacos de arena porque su casa estaba a punto de ser destruida. Ahora bien, antes de la tormenta, si ustedes compran la casa, ustedes miran ambas casas y ustedes no pueden ver ninguna diferencia. Y esto es donde ustedes hacen la inspección para saber qué hay dentro de la casa. El inspector viene y él viene y dice, no compren la casa de Johnny porque no tiene fundación. Aunque de manera externa parece similar, ambas casas lucen muy similar. Hay personas en la iglesia inclusive que lucen de manera similar, así como esta multitud que Jesucristo está enseñando, escuchando su palabra, pero solamente uno tiene fundación. Y es aquel que obedece las palabras de Jesús, aquel que solamente tiene un mero conocimiento de Jesucristo, dice algo piadoso y religioso, Señor, Señor, eso no es una fundación. La fundación es confesar a Jesucristo como Señor y construir nuestra vida sobre Él. Y la realidad es que cada uno de nosotros estamos construyendo sobre algo. Cada uno de nosotros estamos construyendo sobre algo o sobre alguien. Y tú sabes cuando tú te das cuenta qué tipo de fundación tú tienes, es cuando llegan los problemas. Esa no es la parte clave en esta historia. Cuando la vida es fácil, es muy difícil de ver qué tipo de fundación la persona tiene. Pero una falsa fe nunca tiene la esperanza, la tormenta. Pero una fe verdadera detiene la tormenta. Yo estaba dando el testimonio, si ustedes pueden ver también el video de Zoom, a mi amigo de Ucrania, uno de los pastores que se graduó del seminario que yo enseñé por varios años, está en el borde de Rusia. Y del 11 al 3, ya la iglesia está alimentando a refugiados, también suplemento médico,
y él está todavía predicando el Evangelio, sosteniendo servicios. Ah, Él tiene muchas personas. 30 personas se han convertido en los últimos días construyendo sobre la roca. La tormenta está llegando y él aún así está construyendo sobre la roca. Y esa es la fundación correcta, la fundación que todos necesitamos antes de irnos de aquí y decir, yo soy un seguidor de Jesucristo. Yo quiero escuchar su palabra, yo quiero ponerla en práctica. Esa es el comportamiento habitual del cristiano. Escuchar a Jesús, recibirla y ponerla en práctica. Muchas personas vienen a Jesús en evangelismo, escuchan la palabra en exposición y luego la ponen en práctica durante el resto de la semana. Ahora bien, esto es una manera buena. Jesucristo no es solamente Señor. Jesucristo no está cuestionando ese título, sino que debemos de construir nuestra vida sobre lo que Él dice. ¿Quién está diciendo ese tipo de cosas? El Hijo de Dios. Construye tu vida sobre Él. Construye tu vida sobre mí y sobre mi roca, dice el Señor Jesucristo. Como aquella persona que estaba construyendo sobre este precipicio en los años 1700. Está construyendo este precipicio con un martillo y el deseo de construir una casa sólida. Y le tomó 16 años. Y él construyó esta fortaleza magnífica sobre una roca. Le tomó tiempo, le tomó energía y no pasó inmediatamente, sino que costó algo. Y a nosotros también nos cuesta construir nuestra vida sobre la roca. Cuesta disciplina, construir esa roca, oración, obediencia en Jesucristo. Nos cuesta, pero vale la pena. Vale la pena porque eventualmente la tormenta va a venir a nuestra vida. Eventualmente la muerte vendrá a nosotros. Y luego nosotros estaremos contentos que pudimos construir nuestra casa sobre la fundación segura y la fundación correcta. Las aflicciones, si aún no han llegado a tu vida, llegarán. Y un día posiblemente la tormenta de persecución va a llegar sobre nosotros. Y solamente Jesucristo nos va a poder asistir, la roca firme. La frustración, las decepciones, muertes, juicio final va a llegar también. Todo eso que están construidos en la base del fundamento de Jesucristo pasarán correctamente ese proceso. Y su palabra excelente estará en nosotros. Nuestras palabras, nuestra fe no está fundamentada en nadie más que en Jesús. En Jesucristo, mi roca fiel, yo permanezco. Todo lo otro es arena. Edward Mott, él fue un nuevo cristiano y él escribió este himno. Y él visitó una pareja de casados y él tomó de su bolsillo un pedazo de papel y tenía 4 versículos y esta letra escrita. Y es la primera vez que esa canción fue cantada. Fue en el día de la muerte de esa persona. 20 años luego, él fue un bautista que ministró y estaba dispuesto a dar gracias a la iglesia que habían puesto, le habían ayudado, le habían asistido. Y él dijo, yo no quiero este lugar, yo solo quiero el púlpito para predicar a Jesucristo, donde se pueda proclamar el nombre de Jesucristo, ponme en ese lugar. Él sabía la simplicidad de lo que la seguridad, la fundación estaba basado. Cualquier otro tipo de seguridad de fundación va a desvanecer. Solamente hay una fundación que va a permanecer. Solo una va a permanecer. Y esta es la que estamos predicando en esta hora. El Señor Jesucristo. ¿Y cómo podemos no seguirle a Él? ¿Cómo no podemos poner nuestra vida en Él? Que estamos hablando, Jesucristo está hablando aquí en un monte. Y Él dice, aquí Él concluye, y luego Él habla después de la muerte y dice, paz sea sobre ustedes. No crean. No sean incrédulos, pero crean. Un día Él volverá también y Él proclamará y predicará con gran poder. Como dice Juan, que de su boca sale una espada aguda que proclama con fuerza y fundamento. Y ese es Jesucristo. Es aquel que transforma nuestros corazones, nos hace producir frutos, aquel que nos da la fundación que necesitamos construir y lleva la tormenta a un lado. Es una analogía muy simple, muy directa, pero un discípulo auténtico
fluye de nuestro corazón y un auténtico discípulo se despliega en obediencia. Como Arthur John dijo en una ocasión, un nombre que se traduce como chismoso, pero es un nombre. Él dice que la muerte trágica, en la muerte trágica de su esposa, y profundamente estando triste, el nuevo regresa a la iglesia después del luto y él predica un sermón que ustedes pueden leer que habla cuando la tormenta llega, ¿qué? Entonces, y él le dice a la iglesia, yo no creo que debemos tener temor de la vida. Nuestros corazones están firmes en la palabra de Dios. Tenemos un Dios maravilloso. Y así que, ¿qué puede separarnos de nuestro amor? No muerte. Inmediatamente él dice, esta es una de las más obvias imposibilidades. No muerte, porque estoy permaneciendo aquí, sosteniéndome en Él, con el escudo que Él ha puesto en mi corazón. Y aún estando triste y acongojado, yo puedo venir delante de ustedes que un día yo también pasaré delante de Él. Así que regocíjense porque yo veo en lo profundo. Yo estoy en lo profundo, pero aún así todo está bien porque hay solo una fundación. Y hay solamente una fundación que es correcta y está sólida. Y esta es la única fundación que cuando venga la muerte, cuando la muerte venga, cuando la dificultad venga, que puedes decir que tú has puesto tu confianza en Él, tu fundación. Señor Jesús, te damos gracias por tu palabra en esta hora, por la claridad, Señor, y sabiduría que aparece en tu enseñanza. Qué gran amor, Señor, es en tu palabra. Qué gran misericordia tú has puesto en nosotros. Gracias por esa seguridad que tenemos en ti. Oramos, Señor, que tú nos santifiques en nuestros corazones, Señor, y que podamos llevar frutos. Y que podamos ser el tipo de personas que vamos en este mundo y que le decimos al mundo donde la verdadera fundación está puesta. Y que ellos puedan, Señor, mirar la tormenta del sufrimiento y la tormenta que vienen en su camino, pero que estén preparados para construir su base sobre la fundación. Así que gracias, Señor, por ser nuestra fundación. Oramos, Señor, que en esta semana tú nos uses para llevar mucho fruto, para llevar tu gloria, Señor, y mostrar al mundo que nosotros somos tus discípulos. Te bendecimos, Señor Jesús. Gracias por lo que tú has hecho por nosotros en la cruz, por esta seguridad que nos has dado, Señor. Señor, y queremos reflexionar en lo que has hecho por medio de la comunión en esta hora. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.